Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar esta clase. Estamos hoy a 4 de mayo, en la semana 5. Solamente un aviso para corroborar lo que ya les había comentado en Classroom. A partir de esta semana estoy a cargo de las asesorías, de la revisión de tareas. Así que por ahí ya respondí, me parece que eran 3 solicitudes de revisión, hice algunas aclaraciones de, me parece, la tarea 3. Entonces, voy a tratar de darle seguimiento a sus tareas de tal manera que pues tengan la retroalimentación necesaria para entender cuáles han sido sus errores en caso de que haya. Por supuesto, ojalá que no hubiese, ¿verdad? Pero cualquier cuestión relacionada con la tarea, pues me pueden comentar. También el día de ayer les coloqué un aviso con respecto a las fechas de estas próximas semanas, en donde encontraremos, bueno, tenemos algunas clases o algunos días que están indicados como descanso obligatorio. Yo tomaré esos días para avanzar bueno, en los temas, pero sí en darles pues un apoyo para asesoría y pues tratar de que se aprovechen. Ya por ahí pasamos la semana 1 que vino con pues únicamente 2 días para nosotros, en el que usamos un día para presentación y el otro pues para clases. El día de ayer estuve también en asesoría, entran muy pocos y eso pues me inquieta. Yo voy a tratar de hacerlo en un horario un poquito más tarde para que todavía algunos que tienen clase y terminan a las 7 pues puedan entrar, entonces la puedo agendar a partir de las 7. La asesoría pues, es un formato holgado, ustedes pueden preguntar alguna cuestión incluso de temas ya pasados, no necesariamente tiene que ser de la tarea. He visto que en general se preocupan demasiado por la tarea, pero pues yo creo que ah, son solamente algunos ejercicios, o sea, yo no les puedo dejar una lista de 20 ejercicios, tomo algunos en particular que fijarse específicamente en los ejercicios de la tarea, deberían de preocuparse más por el tema en general, ¿no? O sea, explorar quizá algunos textos, como ya lo había comentado, no se quedan únicamente con los ejercicios de la tarea. Los ejercicios de la tarea son una muestra así pequeñititita de apenas de lo que podrían estudiar, ¿ok? Entonces es importante que ustedes pues se apoyen también en esos textos que pueden consultar en la biblioteca digital, ¿ok? No solamente la tarea. Ya el día de hoy también bueno, desde la mañana tienen disponible el examen semanal 4 que corresponde a límites, asíntotas horizontales verticales y tendrán hasta el día de mañana a las 6 de la tarde para responderlo. Son 15 preguntas, bueno, son 15, sí, 15 preguntas que, o 15 incisos, porque quizá preguntas son menos y cada una, de hecho, las primeras preguntas tienen varios incisos. Así que son 15 incisos, son 15 puntos en total. Y para esta actividad, como les decía, tienen hasta el día de mañana por la tarde, a las 6 de la tarde. Así que pues tendrán 80 minutos para responder. Recuerden que una vez que dan clic a la asignación, comienza a correr su tiempo. Entonces, no es como una asignación, como una tarea donde ustedes consultan el contenido y después pueden, pues claro, resolverlo y regresan, ¿no? Abro el examen y empieza a correr el tiempo. Entonces, solamente hasta que ya estén preparados para iniciar, pues den clic a la asignación y que comienza a correr el tiempo. Sí, dime, Miriam. ¿Cuál es tu pregunta? Y pues vamos a comenzar con este diagrama que corresponde a la variación de Y. Aquí tenemos, en este diagrama tenemos un par de funciones. Observen que ambas están graficadas en un cierto intervalo al que pues, identificamos con x0, x1. Vean cómo cambia la función y1 es f1 de x, es una función de x. Entonces, aquí lo que queremos medir es cómo cambia la imagen desde x0 hasta x1
para esta función en particular. Y compare cómo cambian estas dos funciones. Dice que las dos aumentan al pasar de x0 a x1. Las imágenes, aquí lo podemos ver, aumentan. Vean, aquí está la imagen de x0 y la imagen de x1 pues viene a esta altura. Aquí estaría. Ajá. Entonces, esta diferencia de las imágenes entre x0 y x1 es a lo que vamos a llamar delta y, en este caso delta y1, y para la segunda función, para f2, pues la vamos a llamar delta y2. Vean que, por ejemplo, esta primera función tiene un delta mayor, es decir, el incremento desde x0 hasta x1 para las imágenes fue mayor para la primera función que para la segunda, ¿verdad? Se aprecia que es mayor, aunque las dos crecen, lo hacen de forma distinta. Más adelante, pues tendremos herramientas para identificar ese tipo de comportamiento en algunas funciones, ¿verdad? Veremos la concavidad y cómo se relaciona con la forma en que crecen estas funciones. Voy a llamar al cociente del cambio en X con respecto al cambio de Y, lo voy a llamar M subíndice 1. Entonces, este es el cociente de el cambio en la función delta Y1 con respecto al cambio en X. Entonces, delta Y1, ya lo veíamos aquí en la gráfica. Delta X, ¿cuál es? Pues delta X será lo que la función, digamos, recorre entre estos dos valores de X. Este es delta de X. ¿Okay? Que es básicamente X1 menos X2, porque X1 es mayor. Y para esta otra, el cambio de Y con respecto a X, delta Y2 con respecto al mismo delta. En ambos casos, vean que es el mismo delta X. Estamos suponiendo que estos X0 y X1 son los mismos para las dos gráficas. Entonces, dejamos ese delta X fijo y lo que vemos es que pues, el delta Y cambia para ese mismo intervalo. ¿Okay? Entonces, eso nos da una idea de cómo la función pues está cambiando con respecto a la variable independiente. Ahora vamos a identificar a esta otra recta que conocemos como la recta secante. Observen que aquí pues están identificados dos valores en X, a uno le llamamos A, al otro le llamamos X. Simplemente identificamos la imagen, o sea, el punto, digamos, sobre la función f, que es f de a. Ajá. Entonces f de a tiene esta altura, aquí está la intersección con la gráfica, y f de x también, aquí se observa la altura de f de x. Aquí tendríamos entonces el delta y. Uh-huh. Entonces delta y se puede obtener como f de x menos f de a. La recta que pasa por los dos puntos que observan aquí se conoce como recta secante. Aquí solamente la dibujé en una parte, pero en realidad pues, la recta secante es infinita, ¿no? Aquí solamente dibujé un segmento de ella. Entonces, identificamos dos puntos. El primer punto que estamos llamando P, que tiene coordenadas A, F de A. Aquí está A, F de A. Y el segundo punto, que es el punto Q, que es X, F de X. Entonces, la recta secante tiene la característica de que toca a la gráfica de la función en dos puntos. ¿Okay? Ahí la podemos apreciar. Esta distancia es X menos A y esta distancia, la diferencia de alturas en los dos puntos, f de x menos f de a. Este x menos a pues corresponde a delta x del que ya hablábamos en el diagrama anterior. Bien, pues ¿cómo podríamos calcular la pendiente de esta recta secante? La pendiente de la recta secante, recordemos por ahí de geometría analítica, pues se define entonces como el cociente de la diferencia de los valores de y con respecto a la diferencia de los valores de x. Entonces esto es f de x menos f de a entre x menos a. Así es como podemos calcular la pendiente de esa recta, que es la recta secante,
Aquí vamos a identificarla mejor. Esta recta PQ, pues es la recta secante. ¿Okay? Ahí está. Entonces, esta es la recta secante. ¿Okay? Pasa por los puntos P y Q. Ahora, vamos a observar lo siguiente. En este diagrama se encuentra la misma función. Llego al f de x en este segmento, digamos, donde nos interesa. Y también se encuentran representadas distintas rectas secantes. Vamos a establecer un punto fijo, que es el punto P. Este es A, f de A. Este lo vamos a dejar fijo. Y ahora vamos a hacer que el punto Q se acerque cada vez más hacia el punto P. Vean, todas estas son rectas secantes. Siguen pues tocando a la gráfica de la función alrededor del punto P en dos puntos. ¿Okay? Entonces en P y en otro punto que es diferente a P, que es Q. Si este punto Q se empieza a recorrer de tal forma que se acerque hacia P, entonces lo que va a ocurrir es que la coordenada X de estos puntos se va a acercar cada vez más a la coordenada X que tiene el punto P. ¿Se acuerdan cuál es la coordenada X de ese punto P? ¿Cómo la llamamos? A, creo ¿Verdad? que es el punto A, f de A. Así es. El punto P tiene coordenadas A, F de A. Así es que lo que estamos haciendo ahora es que X, el valor de X, se acerca cada vez más hacia el valor de A. O sea, X tiende a el valor de A. Y la coordenada Y de estos puntos Q, pues también cada vez son más cercanos a la coordenada Y del punto P. Así que lo que queremos es ver el comportamiento justamente de este cociente, cómo se comporta este cociente cuando X es muy cercano a, ajá, cuando eso ocurre, entonces vamos a llamar a esa recta la recta tangente. Esta recta tangente, pues si es que existe, tiene la característica de que únicamente toca a la gráfica de la función en un punto alrededor de A. ¿Okay? La podría tocar en más de un punto, por ejemplo, si la función, imaginen que tiene esta forma, ajá, entonces la recta tangente sí podría tocar a la gráfica de la función en más de un punto. Por aquí está un punto que es P y por acá está otro punto eh, que podríamos identificar. Pero a lo que nos referimos con que toca solamente en un punto la gráfica de la función f de x es que alrededor de A solamente toca en un punto. ¿Ok? Alrededor de A. O sea, se puede encontrar un intervalo alrededor de A en el que solamente toca en un punto a esta gráfica. ¿Ok? Bueno, pues para encontrar entonces la pendiente de esa recta tangente, este es, recordemos, la pendiente de la recta secante, lo que tenemos que hacer es establecer el límite cuando eso ocurre, cuando X es muy cercana al valor de A. Y justamente así es como se define la pendiente de la recta tangente a la curva de la función. Entonces, dada una curva, y igual a f de x, su recta tangente en el punto A, f de A, es aquella recta que pasa por el punto P, pero además la pendiente de esa recta tangente, pues es el límite cuando este cociente f de x menos f de a entre x menos a, eh, cuando x tiende a, ajá, entonces es el límite de esta función, de este cociente cuando x tiende a. Si este límite existe, vamos a identificar a este límite o al valor que resulte como la pendiente de la recta tangente a la gráfica en el punto A, f de A. Siempre que este límite exista, habrá funciones que, pues, para las cuales este cociente a la hora de obtener el límite cuando x tiende a A, pues no existe. ¿Okay? Entonces, así es como lo vamos a establecer.
Entonces, esta es la definición. A partir del límite ya hemos trabajado límites, así que vamos a poner a prueba pues esta definición ahora. Vamos a ver cómo se podría trabajar ya en un caso en particular. Entonces nos pide encontrar una ecuación de la recta tangente a esta parábola, y igual a x cuadrada, en el punto 2,4. Ese es el punto de interés. Pensemos en este punto P, de hecho usé la misma notación, como es el punto P fijo, ¿no?, de la gráfica. Y lo que queremos es encontrar esta recta tangente, la ecuación de esa recta tangente. Primero vamos a recordar, para encontrar la ecuación de una recta en general, de una recta, ¿qué opciones tendrían o qué información se requiere para encontrar la ecuación de una recta? Ustedes ayúdenme a recordar. ¿Cuáles son? Hay distintas opciones. ¿Cuáles son algunas de ellas? Conocer dos puntos. Ok, muy bien. Vamos entonces con ese primer caso. Ajá. Conocer dos puntos. Muy bien. Esa es una opción. Es muy buena opción. ¿Qué otra opción tendrían para encontrar una ecuación de una recta en general? Uno no era la pendiente y un punto por el que pasa. Ok, entonces la pendiente de la recta y un punto por el que pasa. Muy bien. ¿Qué otra opción tendrían? ¿Qué otra opción para obtener la ecuación de una recta en general? ¿Podría ser la distancia La distancia de dónde? Ajá, de Mitzi las también dice la coordenadas del distancia, eje? pero ¿cuál? ¿La distancia cuál? ¿De las coordenadas de un eje? La distancia de las coordenadas. A ver, pero no entendí a qué se refieren con la distancia. Por ejemplo, si esta es la recta, ¿cuál sería esa distancia? Bueno, otra opción que se me ocurre es la pendiente y la ordenada al origen. La forma y igual a mx más b, si ustedes conocen la pendiente y la ordenada del origen, que es b, o así se identifica en la forma y igual a mx más b, podrían también tener la ecuación de una recta. Okay, entonces, de estas opciones, la que vamos a usar es la segunda, la pendiente de la recta, de esta recta que de hecho va a ser la recta tangente, y un punto por el que pasa. ¿Okay? Nosotros vamos a usar esta, porque es la información que podremos obtener con los datos que ahora tenemos, que es la función y el punto, y lo que sabemos es que esa recta es la recta tangente. Entonces, eso nos va a permitir encontrar la pendiente de esa recta con la definición que acabamos de trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la opción que vamos a usar por ahora. Muy bien. Primer lugar, necesitamos el punto por el que pasa, ¿verdad? El punto por el que pasa, como ya por ahí su compañero lo mencionó, entonces punto por el que pasa. Muy bien, ¿y cuál es ese punto por el que pasa? Al que voy a llamar P, por cierto, para hacer coincidir con la notación. Aquí lo tenemos, es el punto 2,4. Pues en segundo lugar, lo que necesitamos es la pendiente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente? ¿Qué información tenemos de esa pendiente? Sabemos que esta pendiente se puede obtener a partir de M, que es la pendiente de la recta tangente. Así que nuestro objetivo ahora es encontrar M. Para encontrar M, vamos a remitirnos a la definición. Lo que necesitamos es el valor de A, el valor de f de A y después calcular el cociente y el límite. ¿Okay? Entonces vamos identificando esos parámetros. Primero, ¿cuánto vale A para este punto? Podríamos usar el origen. A no es cualquier punto, A es el punto. A ver, vamos, aquí no tengo las coordenadas. Aquí está, quizá aquí se aprecie mejor, aunque aquí no está la recta tangente. ¿Cuánto vale A en nuestro caso? 2, ¿no? Ajá, exactamente. A es la coordenada X del punto, ¿de acuerdo? Entonces, A vale 2, ¿vale? Muy bien, entonces allá lo identificamos. De hecho, aquí voy a colocar unas flechas
Quiero poner A igual a 2. ¿Ok? Bueno, ¿qué más necesitamos para construir este cociente? Necesitamos f de A. F de A es el valor de la función, que es esta la función, evaluada en A igual a 2. Aquí, de hecho, ya nos lo mencionan. Es 4, ¿verdad? Porque es 2 al cuadrado. Entonces, f de A, solo vamos a establecerlo. F de A es igual a 4. Se puede obtener a partir de la función o a partir del punto. Si solamente nos dieran la indicación de que A es igual a 2 y tenemos la función, entonces lo que tenemos que hacer para encontrar el valor de Y es evaluar y obtener esta segunda coordenada. ¿Ok? Entonces, no se preocupen tanto si aparentemente falta información. Ahí lo que tendrían que hacer es trabajar con la función, evaluar en el punto X que les dan y así encontrarían el valor de Y. ¿De acuerdo? Entonces, f de A vale 4. Muy bien. Pues ahora vamos a construir la definición de M. Entonces, recordemos que M es el límite cuando X tiende hacia A del cociente f de X menos f de A entre X menos A. Esta es una definición que más adelante vamos a reescribir en términos de otro parámetro, pero por ahora usemos esta. Entonces voy a sustituir ya el valor de A, que es 2, f de X, es la función X cuadrada, menos y f de A, que vale 4, entre X menos A, pero A vale 2. ¿Okay? Si nosotros intentamos sustituir este valor, que es X igual a 2 aquí, veremos que pues el resultado es 0 sobre 0. Esto no lo voy a escribir, ¿verdad? Porque pues no es correcto, pero al menos nos da una referencia para indagar sobre este límite. Ya sabemos que ese tipo de límites podrían evaluarse a través de pues, una factorización, a veces en la función o la multiplicación y división por alguna cantidad adecuada. Pues en este caso yo voy a realizar la factorización de este binomio al cuadrado. Es un producto de binomios conjugados y eso me permite sustituir a la función original en términos de una nueva función que es idéntica a la que tenemos originalmente, excepto en x igual a 2, pero a diferencia de la original, en x igual a 2 puedo evaluar el límite de una forma mucho más sencilla para x más 2. Entonces, si nosotros viéramos la gráfica de esta función original y la recta x más 2, veríamos que esta x más 2 pues tiene, digamos, como dominio todos los reales, pero en este caso, para la función original, hay un orificio ahí, justo cuando x vale 2, ¿verdad? En la imagen de 2. Entonces, usaremos esta recta, x más 2. Vamos a evaluar el límite usando las propiedades de los límites, que es el límite de una suma, es la suma de los límites, además de que pues tenemos la función identidad y una función constante, así es que pues el resultado es 2 más 2, que es igual a 4. Pues esto nos dice que la pendiente es igual a 4. ¿Ok? Y entonces ya tenemos todos los datos que se requieren. Miren, pendiente y punto. Aquí está, pendiente y punto. Ahora vamos a recordar cuál es la ecuación punto pendiente. Trabajaremos para esta recta y trabajaremos con ella. Entonces la ecuación punto pendiente corresponde, recuerden, esto es y menos y0 igual a m por x menos x0. Recordemos que en este caso el punto, le puedo llamar P, x0, y0, es un punto conocido. Eso es importante, es el punto conocido. Que en ese caso pues solamente teníamos uno, ¿verdad? Un punto conocido de esa recta. Por la característica de la recta tangente, pues no tenemos mayor información. Ahora vamos a sustituir el punto P, que es el punto 2,4, y la pendiente que encontramos. Así es que esto es y menos 4
igual a m, recordemos que la pendiente fue 4, esto es 4, por x menos x0 que es 2. Bueno, hacemos algunas simplificaciones. Por ejemplo, multiplico el paréntesis por 4, todo este binomio, y sumo 4 unidades en ambos lados de la ecuación. Esto ya es una ecuación. Entonces podemos usar las propiedades de las ecuaciones. Simplificando, obtenemos el resultado que es justamente la ecuación. Vamos a describirla aquí completamente. Esta es la ecuación de la recta tangente a f de x igual a x cuadrada en el punto 2,4. F de x igual a x cuadrada en el punto 2,4. ¿Ok? Pues esa es entonces la respuesta. Entonces es bien importante primero que identifiquen qué es lo que nos preguntan, qué información tenemos para llegar a esta solución y pues ir obteniendo cada una de las cantidades, ¿verdad? Que se requieren para finalmente construir la gráfica. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Bueno, esta es la ecuación, es la gráfica de la función y igual a x cuadrada. Esta que vemos en color azul. ¿Okay? Vamos a colocarle aquí la etiqueta. Por cierto, en sus gráficas les he colocado la indicación de que siempre deben de tener la información necesaria para leer, digamos, los datos en una gráfica. Por ejemplo, los nombres de los ejes, porque eso nos dice cuáles son los nombres que estamos dando a las variables. También es importante que ustedes no solo hagan las divisiones, sino que digan cuánto vale cada una. No es necesario que hagan de una en una. A veces una escala adecuada es de 2 en 2, de 5 en 5, de 1000 en 1000. Eso ya depende del contexto, ¿verdad? De la información que estén representando ahí. No tienen que ir de uno en uno. Pero sí es importante que ustedes establezcan cuánto vale cada división. Si yo únicamente dejo las divisiones, pero no escribo cuánto, no doy una referencia de cuál es la equivalencia de cada división, entonces, pues esa gráfica no se puede leer porque podría ser que cada división valga 1, pero podría ser que valiera 10 o 50, ¿vale? Entonces sí es importante que pues establezcan. Hay algunas gráficas que sí se trabajan así en ese formato minimalista y eso es cuando solamente estamos interesados en la forma de la función. Cuando estamos interesados en la forma de la función, generalmente pues se trabaja así, un poco más, más escueta, ¿verdad? Ahí la gráfica, queremos ver únicamente el comportamiento de la función, pero en su caso, por ejemplo, cuando les preguntaba sobre la gráfica de algunas funciones, pues era importante establecer ese cambio de las funciones, si era una función definida por partes. Así que tomen en cuenta pues esas sugerencias con respecto a sus gráficas. Algunos de ustedes hicieron gráficas, pues digamos que se comprenden bastante bien en el examen. Algunos otros no tanto, porque de hecho ni siquiera usaron regla. Entonces, por favor, pues ya usen ahí estos recursos. Ya no se pueden valer únicamente así del pulso, ¿verdad? Hay que hacer gráficas que tengan suficiente información y que también sean claras al mismo tiempo. A veces hay que tener ese equilibrio, ¿no? De qué escala coloco, o sea, que sea adecuada para que se vea la información, para que se note, pero al mismo tiempo que no me estorbe, digamos, para tener mayor visión de lo que estoy mostrando. Muy bien, pues vamos entonces con una definición alternativa de esta pendiente de la recta tangente. Veremos otra forma de representar a este límite
Y también es una forma muy útil para lo que necesitamos posteriormente, que será la definición de derivada en términos de una función. Vean este diagrama y observen que tenemos los mismos elementos básicamente, solo que ahora hemos representado al segundo punto, digamos al punto Q, con una coordenada que es A más algún H. De hecho, aquí podríamos identificar esa longitud H. Vean, aquí podríamos identificarla. Que estamos sumando esa distancia H, que estamos sumando a A para obtener pues, la coordenada X del punto Q. Entonces, en lugar de X, vamos a decir que este punto Q tiene coordenada X, A más H, ¿ok? Donde pues al valor de A, que ese ya lo habíamos visto, la coordenada de X de P, le hemos sumado H unidades, ¿vale? Bueno, si este es A más H, ¿cuál es su imagen? Pues es F de A más H. Y el delta Y, que es la altura, pues es la diferencia de F de A más H menos F de A. Entonces, lo único que está cambiando es cómo represento a la coordenada X. Ya no le llamo X, le llamo A más H. Entonces, todo lo que tenía X ahora se conforma por A más H. Y entonces, ¿cómo podríamos escribir ese límite? Aquí antes teníamos X. Entonces decíamos el límite cuando X tiende a A. Pero ahora, ¿cuál sería la equivalencia de ese límite en términos de H? De hecho, aquí está H. ¿Cuál sería esa equivalencia? Aquí teníamos X y decíamos, cuando Q se acerca a P, pues eso significa que X tiende hacia A. Pero en términos de H, ¿cómo podemos expresar ese comportamiento? Cuando H se acerca a A, podría ser. Cuando H se acerca a A. Si H se acerca hacia A, entonces tendríamos algo como A más A en el límite, que es 2A, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos es que el acercamiento se dé hacia A, no hacia 2A. ¿De qué otra forma podríamos definir ese límite, pero en términos de H? Antes identificábamos esta coordenada como X simplemente. Y decíamos que pues, la recta tangente es el límite cuando X tiende hacia A. Cuando X tiende hacia A, ese es el límite que estábamos calculando. Ahora, ¿cuál va a ser el límite en términos de H? Cuando H tiende hacia dónde, este punto Q se acerca a P. ¿No sería A más H? Todo esto es X y X es A más H. X se acerca hacia A. Entonces, ¿hacia dónde se acerca H? Si X es casi A, ¿hacia dónde se acerca H? ¿Sí se entiende la pregunta? Este límite lo vamos a escribir en términos de H. Ya no va a aparecer X. Entonces, bueno, la pregunta es ¿hacia dónde se acerca H? Cuando X se acerca hacia, dijimos que X se cambia ahora por A más H. Vean que estamos sumando únicamente H unidades. Y esto que antes era X, pues es en realidad A más una cantidad ahí pequeña que es H. Entonces, este límite será F de A más H menos F de A sobre X menos A. Ahora me van a decir cuánto valdría X menos A, pero ¿hacia dónde se debe de acercar H para que X se acerque hacia A? ¿Hacia dónde se debe acercar H para que todo esto que era X se acerque hacia A? Se tendría que acercar a 0. Sí, muy bien. Se tendría que acercar a 0. Entonces, H se tiene que acercar a 0 para que X sea muy cercano a A. ¿Y cuánto vale X menos A? En términos de H, pues lo podremos obtener a partir de esta sustitución. X fue sustituido como A más H. Ahora, X menos A, voy a sumar menos A en ambos lados de la igualdad. Esto es X menos A es igual a más H menos A, es decir, H. Así que este cociente, este denominador, X más X menos A, será sustituido por H. ¿Okay? Y es justo lo que vamos a hacer en la definición. Pues vean que cada elemento ahora
sea sustituido por algo que tiene que ver solo con A y H. Ya no está X aquí. Ajá, solamente el valor fijo, que es A, y H, que es un parámetro que va cambiando y se va acercando cada vez más hacia cero. Entonces, esa ecuación, bueno, ese límite en términos de los parámetros que ya mencionamos, se transforma ahora en el límite de f de a más h menos f de a sobre h, cuando h tiende a cero. Y eso es equivalente pues a lo que teníamos anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a hacer un ejemplo para trabajar esta definición en lugar de usar la definición de X cuando X tiende hacia A. Entonces usaremos la de H. Vamos a hacerlo de las dos formas, de hecho. Y así podríamos identificar la diferencia. Entonces dice este ejemplo, encuentre la pendiente de la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrada más 2x en el punto menos 3,3. Y lo más común es que no nos digan el punto completo, que solamente nos den la coordenada x. Entonces recuerden que nosotros podemos obtener el valor de y sustituyendo el valor de x en la función. Vamos a cotejar que el 3 en realidad sea la imagen de menos 3. Si ustedes evalúan esta función x cuadrada menos 2 más 2x en x igual a menos 3, f de menos x en x igual a menos 3, verán que esto es menos 3 al cuadrado más 2 por menos 3. ¿Okay? Así que esto es 9 menos 6 y esto resulta en 3. Y sí, pues equivale al valor 3 que nos da. ¿Okay? Solamente para cotejar. Nos pide encontrar la pendiente de esa recta tangente usando las dos definiciones. Es lo primero que tenemos que hacer. Hasta el siguiente inciso, pues ya nos pide la ecuación, pero lo primero que tenemos que hacer es calcular la pendiente de esta recta tangente, usando la definición en H y la función o la definición original. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a comenzar con la definición original. Recordemos que en ese caso m es el límite cuando x tiende hacia a de f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Okay? Entonces aquí f de a vale menos 3. F de a es f de menos 3, que ya vimos corresponde a 3. Vamos a calcular el límite. Primero sustituyamos los valores. Entonces es límite cuando x tiende a menos 3. Ahora ya sustituyo todo en términos de la función que tenemos f de x. Aquí está. X cuadrada más 2x. Sustituyo toda la función x cuadrada más 2x. Menos f de a, pero f de a pues vale 3. Entre x más 3. ¿Okay? Si sustituimos el límite en menos 3, ¿qué resulta en el numerador? Si x es igual a menos 3, ¿qué resulta en el numerador? 0. 0, ¿verdad? Muy bien. Y en el denominador, pues pueden ver que la suma de x más 3 y x vale menos 3 da 0 también. Es un límite de la forma 0 sobre 0. Veamos de qué manera se puede reducir este cociente para evaluar el límite. Entonces podríamos pensar en una factorización. ¿Cuál es la factorización de esta expresión cuadrática? Factorización. 3 y 1. ¿Con qué signos? O sea, x más 3, hay que decirlo ahí completo. X más 3, ajá, ok, ya lo dice aquí Brandon. X más 3 por x menos 1. Muy bien, correcto. Pues ahí simplificamos. X más 3 se puede simplificar porque recordemos que se está usando una función muy parecida a la original, excepto en x igual a menos 3, pero que nos permite saber
cómo se comporta la función alrededor de esa función que se indetermina en -3. Entonces es un polinomio, primer grado, sustituimos, aquí ya dejo de escribir el límite porque ya lo estoy evaluando. Entonces -3 menos 1 corresponde a -4. Esto significa que la pendiente es igual a -4. La pendiente de la recta tangente a esta parábola en el punto -3,3. Ya lo hicimos a través de la primera definición, pero nos piden usar las dos definiciones. Así es que ahora vamos con la definición en términos de h. Entonces, en términos de h, m será el límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. ¿Okay? Recordemos que a es igual a -3. ¿Okay? Bien, en este caso, lo que se requiere es evaluar f de a más h, que es f de -3 más h. Eso lo vamos a obtener antes de sustituir. Creo que será mucho más fácil. Recordemos cuál es la función f de x. X cuadrada más 2x. La voy a escribir aquí. F de x es igual a x cuadrado más 2x. Así que usando esta función, sustituiremos -3 más h en donde se encuentre x. Bueno, entonces esto es -3 más h, la elevo al cuadrado, más 2, y en x sustituyo -3 más h. ¿Okay? Voy a desarrollar el binomio. De hecho, esto lo puedo hacer dentro de toda la definición. A mí se me hace más cómodo en estas funciones que son un poco más complejas, hacer todo el desarrollo aparte y después ya nada más sustituir. Bien, pues vamos entonces, binomio al cuadrado. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, es decir, -6h. Más cuadrado del segundo, que es h al cuadrado. Ahí está. Ahora este binomio también lo desarrollo. -6 más 2h. ¿Ok? Ahí está. Simplifico. Voy a comenzar con h cuadrada. Después -6h más 2h menos 4h. Y 9 menos 6 menos 3. No, más 3. Ahí está. Eso es f de a más h. Ahora sí ya podemos retomar el procedimiento para calcular m. Vean que como he truncado aquí el cálculo de m, no seguí la secuencia como lo hice en el caso anterior. Aquí todos eran igual, igual, igual. Ahora debo escribir otra vez que estoy calculando. Eso lo hago etiquetando así, m igual y después ya la sustitución. Pues voy a sustituir. Este es el límite cuando h tiende a 0 y el resto de la función. Entonces, f de a más h, voy a comenzar sustituyendo f de a más h, que lo tenemos aquí. Esto es h cuadrada menos 4h más 3. Todo eso fue f de a más h. Ahora, menos f de a, pero f de a, pues es -3. No, 3 positivo. F de a ya lo tenemos por acá. F de a es 3 positivo. ¿Okay? Entonces, f de a es 3. Entre h. ¿Okay? Y evaluaremos el límite cuando h tiende a 0. ¿De acuerdo? Observen que en el numerador se simplifica. 3 menos 3 es 0. Así que este límite corresponde únicamente a h cuadrada menos 4h sobre h. Todavía es un límite de la forma 0 sobre 0. Si ustedes sustituyen aquí 0, mentalmente observen que da 0 numerador y 0 en el denominador. Pero vean que esa indeterminación podría evadirse
si factorizamos h y luego simplificamos. Os voy a factorizar h en el numerador. Esto es h menos 4 sobre h. Ok. Esto se simplifica y lo que hago es cambiar a la función original por una función más simple que me permite evaluar el límite en h. Y las funciones, esta que es la original y la que estoy usando, que es h menos 4, son exactamente iguales, excepto en h igual a 0. Entonces, me sirve para evaluar el límite en 0. Pues ahora sustituyamos el valor de 0. Esto es 0 menos 4, que corresponde a menos 4. Ese es el valor de la pendiente. Bueno, vamos a escribirlo. ¿Okay? M es igual a menos 4. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, obtuvimos, por supuesto, el mismo valor por dos formas distintas, pero las definiciones son equivalentes. ¿Okay? Y no sé si tengan alguna pregunta en ese cálculo. Maestra, ahí me confundí cuando eliminó H. ¿Cómo le hizo? ¿O qué fue lo que hizo para quitar las H's que está Estas dividiendo? h's. Ujú. No, las de abajo. Bueno, sí, esas Estas. H's. Ajá. Como ya están factorizadas, y esa es la ventaja de haber factorizado en este punto, h multiplica, o sea, h está factorizada, entonces puedes simplificar. H entre h te da 1. Es como si multiplicaras h menos 4 por un número 1, pero pues ya no se escribe, eso es únicamente h menos 4. Siempre que tengas la misma cantidad factorizada arriba y abajo en una fracción, numerador, denominador, esa la vas a poder simplificar, como lo que se dice cotidianamente, que es cancelar, pero en realidad se simplifica. Se simplifica porque es el número 1, es la unidad. Si multiplicas y divides por la misma cantidad. Es lo que hicimos aquí. Y de hecho es lo que hemos trabajado también otros. Es como aquí, mira. Si te das cuenta, es x más 3 está multiplicando y x más 3 está dividiendo. Así que se cancelan. Es como si todo esto fuera h. H lo multiplica y h que divide. Entonces se cancela. Se vuelve 1. Aquí. Es eso. Ok, sí, sí, sí. Ujú. Ahí, bueno, ahí cuando está multiplicando, por ejemplo, 4 por H, ahí como se dice, se cancela, ¿no? Y ahí como se está factorizando, que es H cuadrada, pues como que se quita uno, pues se podría decir. Ajá, eso último no te lo alcanzo a escuchar. Ajá, por ejemplo, ahí que tiene H cuadrada menos 4H entre H, y ahí lo que hizo fue factorizar H. Ahí pues canceló el H que está multiplicando al 4 y también el que está al cuadrado. Ujú. Ah, ok. Sí, los dos tienen h y se puede factorizar. Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. Ya entendí. Ujú. Gracias, maestro. Sí, bueno. Muy bien, pues ahora vamos a calcular eh, lo siguiente. Ya terminamos con la primera parte. Usamos ambas definiciones para encontrar la pendiente de esa recta tangente. Ahora nos pide encontrar la ecuación de la recta tangente del inciso anterior. ¿Ok? Bueno, aquí de hecho debería decir una ecuación, porque hay varias formas de expresar una ecuación. Pues veamos entonces cuál es la ecuación de la recta tangente a y igual a f de x en el punto menos 3,3. Pues esa ecuación se obtiene, recordemos, con la forma punto pendiente. Tenemos un punto conocido, que es el punto P, por donde pasa la recta tangente, y tenemos la pendiente. Así que, pues con la forma punto pendiente podemos encontrar la ecuación.
Sustituyamos el punto conocido. Recordemos que X vale -3, Y vale 3. ¿Okay? Entonces, Y vale 3. La pendiente que encontramos fue -4. Y esto es X menos X0, pero X0 es -3. Este binomio, por lo tanto, se transforma en X más 3, perdón. Y se va a multiplicar por -4. Esto es Y menos 3 corresponde a -4X menos 12. Sumamos 3 positivo en ambos lados de la igualdad y obtenemos lo siguiente. Y igual a -4X menos 12 más 3. Es decir, Y es igual a -4X menos 9. Ahí está. Pues esta es entonces la ecuación de la recta tangente a la función en el punto -3,3. Okay. Después nos pide graficar la parábola y la recta tangente. Vamos a probar la gráfica por transformación, al menos para tener una idea de cómo es la gráfica. La función es x cuadrada más 2x. A ver, ayúdenme a hacer la transformación o reescribir a esta función de tal manera que se vea esa transformación. Esto es x cuadrada más 2x. El objetivo es escribirlo en términos de transformaciones de la función básica, que es y igual a x cuadrado. ¿Qué le podríamos hacer a esta función para irla transformando? Bueno, para irla reescribiendo de tal manera que después se aprecien las transformaciones que haríamos a x cuadrado. ¿Qué harían primero? ¿No se podrían sustituir las X, maestra? Sustituir las x. ¿Cómo? Por ejemplo, en el 3, por el 3. Solo que tendremos algunos puntos. Aquí la idea es que practiquemos con las transformaciones para reescribir esta función de tal manera que se muestren las transformaciones a x cuadrada para llegar a esta función. Y así graficarla un poquito más directa, ¿no? En vez de hacerlo punto a punto. ¿Se acuerdan qué hacíamos para ¿Sí funcionaría factorizar por factor común o no? no, yo me iría directo a construir el binomio al cuadrado. Aquí va x. El coeficiente de x cuadrado es 1, así es que este va directo en x. ¿Y qué va aquí? ¿Recuerdan? El segundo término del binomio. ¿Podría ser uno? Ajá, ¿de dónde lo calculaste? Dice, nada más se me ocurrió. Pues, Se divi- bueno, es que el mismo. A ver, bueno, a ver. dividiendo el 2 entre 2. Exactamente. El coeficiente de x se divide entre 2. Muy bien, así que este es x más 1 al cuadrado. Recordemos que este binomio al cuadrado tiene 3 términos. X cuadrada más 2x más 1, pero no tenemos 1 aquí, así que restamos 1. Ahora díganme cómo a partir de x cuadrada se llegaría a esta función con transformaciones. Una unidad a la izquierda y una unidad hacia abajo. Ajá, muy bien. Entonces la parábola y igual a x cuadrada con respecto a, bueno, para llegar a esta, es decir, tendríamos que moverla una unidad a la izquierda por esta transformación que vemos aquí, x más 1, y después una unidad hacia abajo, de tal manera que el vértice va a quedar aquí en el punto -1, -1. Y de hecho en 0 pasa por 0, es decir, va a pasar por acá. Solamente voy a hacer un bosquejo así un poco rápido. No muy preciso, pero sí es importante que ustedes vayan recordando siempre qué transformaciones hacer a funciones básicas para que más adelante pues se apoyen de esas transformaciones y vean qué elegante es solo a partir de x cuadrada decir, pues la transformo de esta manera, la muevo hacia acá y luego hacia acá, en vez de hacerlo punto a punto. Eso no significa que la gráfica punto a punto pues no sea válida, ¿verdad? En muchas ocasiones podemos hacer esa gráfica punto a punto. Bueno, eso era para recordar. Aquí traigo la imagen de esa función.
No, solo déjenme recordar cuál es. Esta sí es. Pues vean, aquí está recorrida una unidad a la izquierda, una unidad hacia abajo. El punto de interés, que fue el punto menos 3,3, lo vemos aquí en la gráfica de la función y también está representada la recta tangente. Esto yo lo hice en GeoGebra. ¿Okay? Voy a poner aquí los créditos. Y ahora voy a identificar a las funciones. Primero a f de x, que es x cuadrada, más 2x, que es esta. Y después a la recta, cuya ecuación es, la tenemos, menos 4x menos 9. Menos 4x menos 9. Y esta es la recta tangente a y igual a f de x. Esta f de x que tenemos ahí en azul. En el punto, le voy a llamar P, menos 3, perdón, ahí está, la recta tangente. Bueno, pues es justo lo que estábamos buscando y ya lo calculamos. Lo calculamos de dos formas. Bueno, la pendiente de esta recta tangente la calculamos con las dos definiciones. No sé si hay alguna pregunta aquí. ¿No? Muy bien. Bueno, vamos entonces a usar, como Adrián ya no entendía. A ver. Sí. Es que no sé si tienes alguna pregunta, Adrián. Ok, bueno, vamos ahora con la definición de derivada, pero en términos de una función. Y es justo la segunda definición la que usaremos para esta definición de derivada, pero como una función. Es decir, vamos a construir una función que tendrá todas las propiedades que ya trabajamos de funciones. Va a tener dominio, va a tener imagen, ceros, podría tener paridad. Entonces vamos a construir a esta nueva función que llamaremos la derivada. Y eso lo haremos con la segunda definición, solo con una ligera modificación. Bueno, vamos nosotros en matemáticas, ustedes van a encontrar a lo largo de su carrera distintos pues operadores que aunque no siempre se van a identificar así, son operadores, son transformaciones que se le hacen a algunos objetos de tal manera pues que se obtenga como resultado ya sea algún ente matemático. Podría ser una matriz, podría ser una función, podría ser un vector, podrían ser distintos entes matemáticos. Entonces, imagínense como si fuese un proceso de producción en donde ustedes tienen aquí los elementos que ingresan, que van a transformar. Aquí está la máquina que realiza ese proceso y después obtienen un resultado. En matemáticas, muchos de los operadores que van a trabajar lo hacen de esta forma. Y hay operadores que son, por ejemplo, lineales, hay otros que son no lineales, hay de diferentes tipos. Dependiendo de cómo sea esta máquina, podrá procesar a lo mejor funciones, podrá procesar matrices, podrá procesar vectores en RN o en algún otro espacio. Esta en particular, esta transformación procesa funciones y ingresan aquí funciones, vamos a llamarle f de x, se procesa dentro de esta cajita, que es justo donde se calcula el límite, cuando h tiende a 0, etc. Y el resultado, si es que esta máquina pudiera procesar, porque algunas funciones no las podrá procesar, sobre todo en algunos puntos, y nos da como resultado otra función a la que voy a etiquetar como f' de x, porque tiene relación con la f original. El resultado pues es otra función. Entonces ingresa una función, la procesa a través de un límite y nos da como resultado otra función.
hay algunos operadores en donde ingresan funciones y nos da un vector, por ejemplo. Funciones vectoriales trabajan así. Hay otras que, por ejemplo, son transformaciones lineales y bueno, esas pueden procesar un montón de cosas. Puede ingresar una función y puede dar como resultado una matriz o puede ingresar un vector e ingresar una función, por ejemplo. Entonces hay operadores de distintos tipos, pero este en particular procesa funciones. Cuando ustedes vayan a cálculo integral, verán que también en el caso de la integral, pues también ingresa una función y procesa aquí esa función a través de una suma infinita que también se puede reescribir como límite y da como resultado pues una cantidad escalar. ¿Okay? Muy bien. Entonces, bueno, claro, si se trata de una integral definida. La derivada como función se construye a partir del límite que están viendo aquí. Vemos ya la identificación de esta derivada. Aquí vean, se ha colocado, es f' de x, es una de las notaciones que usaremos. Y observen que antes, en la definición original, aquí teníamos a y a. Ahora ese valor de a se ha sustituido por cualquier otro valor x que pertenezca al dominio de la función. Y bueno, en caso de que este límite exista, vamos a llamar a esa función la derivada de la función f de x. ¿Okay? Entonces, lo único que hemos hecho es cambiar básicamente la notación para identificar de forma general el resultado de este límite, si es que existe. Entonces, esta función se va a evaluar en x más h, se resta la misma función, se divide entre h y se prueba el límite cuando h tiende a 0. Si es un límite de la forma 0 sobre 0, entonces es muy probable que se pueda hacer algo a la función para que el límite se evalúe, ¿no? Ya sea factorizarla, ya sea a lo mejor multiplicarla y dividirla por un binomio conjugado, etc. ¿Okay? Bueno, pues vamos ahora a hablar un poco sobre la notación de la derivada. Vamos a suponer que la función que se está trabajando es y igual a f de x. Entonces, algunas de las notaciones que podríamos usar para esta derivada, entonces vamos a escribir aquí. Por ejemplo, una de ellas podría ser simplemente y'. Dependiendo sobre todo del uso que se le está dando a esta derivada, en algunos casos una notación u otra es más conveniente. Por ejemplo, en ecuaciones diferenciales se usa mucho esta derivada para algunas ecuaciones porque simplifica la ecuación y nos hace ver esa característica, por ejemplo, de linealidad, ¿no? Se usa mucho esta notación. Otra de ellas, pues, es usar el nombre completo, sería f' de x. Otra es a través de la representación justamente del cambio que tiene este cociente, ¿no? O sea, del cambio en y con respecto al cambio en x. Entonces, es como la forma de representar ese cociente que es la derivada. Y la otra, pues, sería escribir toda la función f de x, ¿no? En vez de y. Hay otras notaciones, por supuesto. Por ejemplo, si vamos a suponer que x es la variable dependiente y que depende de t, entonces su derivada, vamos a colocar aquí la derivada de x con respecto a t, donde t es el tiempo, se suele representar con un punto en la parte superior. Esto se usa mucho en física. Esta es una derivada con respecto al tiempo. Otras derivadas, por ejemplo, usan, bueno, otras notaciones usan la letra D mayúscula, aunque no es tan frecuente, también podrían identificarla así como D subíndice X. Y eso representa el operador derivada. Pero es una notación poco común
y principalmente la he visto en ecuaciones diferenciales cuando se trabaja el método del aniquilador. Se trabaja esta notación, pero no es de uso tan común. En ecuaciones diferenciales prácticamente todas las que ven aquí se usan y las van a trabajar ustedes más adelante. Pues lo que es importante también es cómo se lee. Por ejemplo, esta expresión, pues sí, es de y sobre dx, pero ya la lectura de la derivada, decimos, es la derivada de y con respecto a x. La derivada de f de x con respecto a x, o la derivada de f simplemente con respecto a x. Podría ser una notación más corta. Y decimos con respecto a, porque ese con respecto nos dice cuál es la variable que se está usando como variable independiente. Por ejemplo, esta es la derivada de x con respecto a t, suponiendo que pues t representa el tiempo. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a comenzar con la lista de funciones que vamos a derivar. Vamos a ver de las funciones más simples y avanzaremos viendo pues reglas de derivación, por ejemplo, de una suma, de un producto, de un cociente, de algunas funciones trigonométricas, y veremos cómo se comportan estos límites para esas distintas funciones. Entonces vamos a comenzar con la función más simple, digamos, que es una función constante. F de x igual a c, es una función constante. C es cualquier número real. Este enunciado pues afirma que la derivada de f de x, de hecho, no, todavía no nos dice aquí, vamos a obtenerlo. Muy bien, pues aquí está la definición que vamos a usar a partir de la cual obtendremos ya este resultado y usaremos f de x igual a c. ¿Okay? Entonces, ayuden ustedes a identificar cuál es cada uno de estos elementos. ¿Cuánto vale f de x más h? Si f de x vale c, ¿cuánto vale f de x más h? C más H. Ok, esa es una primera respuesta. Vamos a ver qué dicen los demás. Muy bien. Entonces, bueno, ya hay una primera opinión sobre el valor de f evaluada en x más h. ¿Alguien difiere de esa respuesta? ¿No sería 0? 0. Bueno, hay una segunda respuesta. ¿Por qué crees que sería 0? Porque al momento de hacer la derivada, como es constante y no tiene alguna potencia, por default se pone 0. Bueno, así yo lo tengo entendido, ¿no? Ajá, pero ahora eso es lo que vamos a establecer. O sea, lo que nosotros queremos calcular es la derivada. Pero mi pregunta ahora es, ¿cuánto vale f de x más h? Si f de x vale c, ¿cuánto vale de f de x más h? Su compañera opina que vale c más h. Es una primera opinión. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? ¿Podría ser solamente C? ¿Por qué c? Pues explicarlo bien, no sé cómo, pero por ejemplo, el ejemplo anterior que vimos, Ajá, puso que X valía como era -3. Entonces, yo por lo que quiero entender es que X es como si fuera otra vez la C, entonces por eso vale C. exactamente. La función no cambia de valor. No importa x porque en efecto esta cantidad no depende de x. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 5, 7, 9, cualquier otro valor de su dominio, el resultado siempre será c, será una función constante. Así es que, en efecto, tu compañero tiene razón, f de x más h vale c. El valor de la función no cambia. Si yo lo evalúo en x cuadrada, por ejemplo, sigue valiendo c. Si yo la evalúo en 1000, sigue valiendo c. Porque no cambia su valor, es una función constante, sin depender de cómo cambie x. Bien, entonces eso es f de x más h, menos ahora f de x, que está aquí, que es c, sobre h. ¿Okay? Vamos a evaluar primero este cociente antes de evaluar el límite.
Este es el límite. Aquí me falta el 0. Cuando h tiende a 0, c menos c es 0 sobre h. Antes de evaluar el límite, pues veamos que ese cociente se vuelve 0. 0 sobre h es 0. Así que el límite de 0, cuando h tiende a 0, es 0. Y en efecto, ya lo decía su compañero, solo que pues aquí tendríamos que pues ir verificando. La idea es que ahora vayamos verificando cada una de estas reglas de derivación y algunas de ellas yo sé que ya pues ustedes las conocen, ¿verdad? Entonces, la derivada de c con respecto a x es igual a 0. Entonces, la derivada de una función constante corresponde a 0. Esa es nuestra primera regla de derivación. Ahora, cada vez que pues tengan que derivar una constante, no se olviden que su derivada es 0. Voy a escribir aquí y ahora coloco un enunciado de apoyo. La derivada de una función constante es igual a 0. Y aquí está a un lado la regla de derivación. Muy bien. Vamos ahora a otra función. Ahora ligeramente más compleja. Es la función identidad f de x igual a x. Veamos entonces cómo se calcula la derivada para esta función. F' de x pues es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x, bueno, voy a escribirlo completo. Voy a escribir primero la definición y después sustituimos. F de x más h menos f de x sobre h. Esto es el límite cuando h tiende a 0. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale f de x más h? F de x es h. ¿Cuánto vale ahora evaluada en x más h? X. X. Ok, bueno, esa es una primera opinión. A ver, los demás compañeros, ¿qué opinan? ¿Están de acuerdo en el valor de f de x más h? Sí, yo también digo que es X. Es x nada más. ¿Los demás qué opinan? Aquí en el chat escriban. Queda igual como x más h, Queda igual. ¿Por qué queda igual como x más h? porque como usted dijo es una función identidad, entonces todo lo que está dentro de la función va a ser el resultado. Exactamente, esa es la función identidad. Aquí tendríamos que seguir la regla. Vean que la función en el argumento tiene x, así que todo lo que ahora tenga x se sustituirá por x más h. Y el resultado es el mismo x más h. Ya recordando, como decía su compañero, que es una función identidad. Entonces, todo lo que se evalúe nos da como resultado exactamente igual. Entonces, si es x más h que se evalúa, nos da como resultado el mismo x más h. A diferencia del anterior, la anterior pues era una función constante que tenía el mismo valor para cualquier valor de x, ¿no? Bueno, entonces aquí está f de x más h es x más h menos, ahora f de x, esa siempre la tenemos aquí, es x y dividimos entre h. Observen que se simplifica, x menos x es 0, así que este límite, cuando h tiende a 0, se calcula únicamente de h entre h. Pero pues esta función h entre h corresponde a la unidad y es una función constante. ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto vale el límite de 1 cuando h tiende a 0? ¿Cuánto vale? No sería 1 porque, digo, el 1 ya nos estaría multiplicando por la H. Es una función constante, ¿verdad? Entonces su valor no cambia, no importa dónde vaya h o x o cual sea, siempre va a seguir siendo 1. Así es que sí, el resultado es 1. Y con esto podemos concluir que la derivada con respecto a x, ¿de qué función? ¿Cuál fue nuestra función? X es igual a 1.
¿Ok? La derivada de x es igual a 1. Ahí está. Ujú. Muy bien. Vamos a avanzar con una segunda función, que será esta función x cuadrada. Lo borré y lo necesitaba. Entonces, vamos a calcular la derivada de la función y igual a x cuadrado. Ahí está. Bien, pues entonces evaluemos la derivada de f. F' de x es el límite cuando h tiende a 0 de este cociente. F de x más h al cuadrado menos f de x sobre h. ¿Sí? Y yo quisiera que alguien me dijera, creo que ese es el punto donde podrían haber más dudas, así que lo voy a hacer siempre aparte. ¿Cuánto vale f de x más h? Permítanme escribir esta como f de x en vez de ponerle solo y. ¿Cuánto vale f de x más h? X cuadrada más h. X cuadrada más h. ¿Ok? ¿Los demás qué opinan? Así es. Recuerden que para evaluar lo que se requiere es sustituir en este caso el binomio, todo donde se encuentra x, sustituirlo por x más h. Aquí el x ahora se sustituye por x más h, así que el cuadrado debe quedar fuera. X más h al cuadrado. ¿Okay? Voy a hacer aquí una anotación. Creo que sería bueno tener algunos ejercicios para evaluar, no en x específico, sino en x más h, ya que vi que es un punto pues un poquito débil para algunos que quieran practicar. Bueno, entonces vamos ahora a hacer ese desarrollo. Primero sustituyo, por supuesto, en este punto. Es x más h al cuadrado menos f de x, que es en la misma x cuadrada, sobre h. ¿Bien? Hagamos el desarrollo del binomio. Si prueban con h igual a 0, verán que este límite es del tipo 0 sobre 0. Así que conviene primero desarrollar este binomio. Binomio al cuadrado, x más h al cuadrado. Cuadrado del primero más 2 veces x por h más h cuadrado. Ahí está. Menos x cuadrado sobre h. Observen que se puede simplificar. X cuadrada menos x cuadrada. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Y lo que resta es únicamente 2xh más h cuadrada sobre h. Todavía no hemos simplificado esta h, ¿verdad? Todavía sigue siendo un límite de la forma 0 sobre 0. ¿Qué podrían hacer para evaluar ese límite o para que sea posible evaluarlo? ¿Lo podríamos factorizar? Ajá, ¿qué factorizarías? ¿Podría ser el h? H, ¿verdad? En el numerador. También por acá en el chat. Ajá, también nos dice Mitzi que factorizar h. Entonces vamos a factorizar h. Esto es 2x más h sobre h. Y eso nos permite simplificar. H sobre h es 1. Así que voy a continuar en la siguiente página. Como ya trunqué, porque estoy ahora en otra página, escribo otra vez f' de x igual para identificar qué cosa estoy calculando, ¿ok? Por favor, no se queden únicamente con el signo igual, porque ya cambiamos de página. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Y la función es 2x más h. Esta función, pues, es polinomial. Es posible evaluarla únicamente sustituyendo el valor de h, que es igual a 0. Aquí, al sustituir, pues solamente lo hago en h, 2x más 0. Por lo tanto, el resultado, pues, es una función. En todos los casos es una función.
por ejemplo, en el caso anterior, pues era una función constante, nos dio el valor de 1, es una función constante. Pero bueno, en este ya depende, la función que resultó depende de x explícitamente. Así que podemos concluir la tercera regla de derivación que hemos obtenido ya el día de hoy, que la derivada de la función x cuadrada es igual a 2x. Bien. Bien, y así lo vamos a hacer para el caso general. Para el caso general, lo que necesitamos para derivar a la función x a la n es lo que se conoce como el binomio de Newton. Entonces les voy a dejar de tarea que ustedes me digan cómo se hace el desarrollo de un binomio de Newton. X más, bueno, lo pueden dejar con a más b, por ejemplo, a más b a la n, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer para x más h a la n. Eso para la siguiente clase. Entonces nos vemos el día de mañana. Vamos a estar trabajando algunos ejercicios de límites de derivadas y resolviendo algunas preguntas que surjan del examen de hoy, por ejemplo. No, el examen todavía... No, sí, ya para esa hora habrá terminado el horario del examen, así es que podríamos resolver algunas inquietudes. Cuídense mucho, por ahí me quedo con alguien que tenía alguna pregunta para el final de la clase. Los demás cuídense mucho, pasen bonita noche, nos vemos mañana.